Viene del discurso que hizo Winston Churchill, el primer ministro de la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, el 29 de octubre de 1941, hablándole a los estudiantes de la escuela Harrow, que era la escuela donde Churchill fue cuando él era un niño. Y el primer ministro vino aquí y él, tratando de levantar esta nación en contra de los nazis, le dijo las siguientes palabras: nunca cedas, nunca cedas, nunca, nunca, nunca. Nunca, en nada, grande o pequeño, increíble o diminuto, nunca cedas, excepto que las convicciones de honor y el buen sentido. Nunca te dejes vencer por la fuerza, por lo que es aparentemente la fuerza más grande de tu enemigo. Lo que estaba tratando de hacer aquí Churchill es tratando de levantar a estos estudiantes a la perseverancia y que nunca se dieran por vencidos, aunque ellos vieran la gran oposición, usando como este sentido que nunca se deje dar por vencido. Como una nación, aunque todas las cosas parecían imposibles, Gran Bretaña fue una de las naciones que se puso fuerte y decidió nunca, sin importar qué tan difícil pareciera, el ceder y tenerle miedo a los alemanes. Ahora, estas palabras son sabias y de gran significado para que todo el mundo las entienda, y particularmente son importantes y relevantes para los cristianos, porque la Biblia nos dice que nosotros seamos gente fuerte y al servir al Señor. Y esto quiere decir que sin importar nuestras circunstancias, nosotros le sirvamos al Señor. Le sirvamos al Señor. Nosotros vemos en el libro de Corintios: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero a pesar de que él escribió estas palabras y que él puso estas palabras y las creía con todo su corazón, estas vinieron en un tiempo en la vida del apóstol Pablo, que él estaba tan desalentado, pensando que él estaba a punto de darse por vencido, de dejar el ministerio, de regresar a su casa, de ya no servir al Señor como un apóstol. Y esto vino durante su segundo viaje como misionero en la ciudad de Corinto. Como le leí hace un tiempo, cuando leímos en el capítulo de Hechos 18, vemos lo que dice aquí. Y uno de los versículos principales en este pasaje para poder entender y nos revelan en este tiempo de gran desaliento para Pablo, y él estaba casi a punto de dejar este ministerio, es cuando vemos el versículo 9 y 10. Dice: en una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Aunque te ataquen, yo no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Ahora, estas palabras fueron habladas por Jesús a Pablo en una visión en una noche, y le revelaban al apóstol Pablo que tenía tanto miedo, porque el Señor le dijo: no tengas miedo. Y él solamente le dijo esto porque él sabía el temor que tenía él, y él sabía que él estaba pensando en abandonar el propósito y evangelizar a la gente perdida. Pero él solamente le dijo eso. Él sabía que él estaba a punto de abandonar este proceso. Y él le revela que él sabía que tenía miedo y que estuvieras siendo dañado físicamente. Y el Señor le dijo: nadie más va a atacarte, ni voy a permitir que te dañen en esta ciudad. Pero después de que él oyó estas palabras de esperanza del Señor, fue que Pablo se levantó de ese temor que tenía, como lo vimos en el versículo 11. Y fue que decidió quedarse en la ciudad de Corinto y enseñar la palabra del Señor por otro año y medio. Como lo vimos hace muchas semanas cuando empezamos a estudiar el ministerio de Pablo en Corinto, que descubrimos que en realidad este fue un punto muy difícil en la vida del apóstol, en el cual se sentía él muy desanimado, él se sentía muy agobiado. Y aquí vemos que hay muchos momentos en que tenemos temporadas de tristeza, y usted estará sorprendido de que muchas veces los líderes cristianos son los que son susceptibles y vulnerables a caer en la tristeza. Charles Spurgeon,
muchas veces tuvo que lidiar con la depresión y dijo esto al respecto. Él dijo, buenos hombres que han sido prometidos la tribulación en este mundo, los ministros esperan tener una gran batalla, porque es así como ellos aprenden a tener simpatía por el sufrimiento de la gente de su rebaño. Y usted ve el sufrimiento de Spurgeon. Él dice que era una ayuda para que él pudiera entrenarlo el Señor para poder ser un buen pastor para su congregación, porque él entendería mejor el dolor y el sufrimiento de la gente con la que él hablaba. Y eso es exactamente lo que pasa. Escuche estas palabras increíbles que vemos nosotros, escritas en el libro de Corintios del segundo, dijo aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que estén en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ahora, aquí Pablo se está refiriendo a Dios como el Padre de todas las piedades, el Padre de toda la esperanza, porque así es Él. Él nos da paz en nuestras aflicciones, pero note usted que cuando Él está hablando de esto, tiene un propósito de cómo Dios nos da esperanza. No solamente porque nos ama y le importamos, pero Él hace esto para que nosotros, al ser animados por Él y cuidados por Él, sepamos exactamente cómo nosotros vamos a alientar a otra gente. En otras palabras, es importante que nosotros veamos que nosotros aprendemos de Él cómo debemos de ser usados por el Señor para dar aliento y ánimo a otros. Y esto es especialmente verdadero cuando nosotros hablamos con los ministros cristianos, que cuando el Señor viene y les da el ánimo para que ellos puedan animar a la gente cuando tiene tiempos difíciles. Y al mantener este principio en mente es exactamente lo que vemos aquí en el capítulo 18 con respecto al tiempo de Pablo en Corinto. Usted ve, si nosotros descubrimos la vez pasada que estudiamos que el principio principal de que Lucas escribió en este capítulo acerca de la experiencia del Imperio Romano que estaba en la ciudad de Corinto, es que nos dice cómo fue que Dios le dio ánimo a Pablo cuando él se sentía desolado. Y fíjese que él nos dice esto para nuestro propio beneficio, porque al revelarnos cómo Dios le dio a Pablo durante este tiempo tan difícil esperanza, Lucas nos dice, nos da la instrucción divina de cómo es que Dios nos va a alentar y a dar ánimo a su gente cuando nosotros tenemos dificultades y nos sentimos desanimados. Pero conforme vamos en estos capítulos, vamos a ver algunos de los modos específicos de que Dios le ayudó a Pablo y le provió de todas las necesidades cuando él se sentía triste. Fíjese, así es como el Señor nos va a dar ánimo cuando nos sentimos tristes. Él nos anima, Él nos da de nuevo la esperanza, y aquí es como vamos a aprender cómo Él nos da lo que necesitamos. La vez pasada nosotros estudiamos algunos de estos versículos y descubrimos dos de los modos de cómo el Señor nos da paz. Y ahora, la primera cosa que nosotros vimos que el Señor le dio amigos a Pablo para poder ayudarlo en su tiempo de soledad. Si nosotros leemos en el versículo 1 al 3, después de esto él se fue a Corinto y ahí se encontró a un judío llamado Aquila, y ahí junto con su esposa Priscila habían llegado de Italia, y fue ahí donde, ahí va, y Claudio Pablo, al verlos como hacían ambos tiendas de campaña, se quedó con ellos para que trabajaran juntos, y todos los sábados discutían en la sinagoga. Ahora, como usted recuerda, Lucas fue ahí, nos dice cómo Pablo estaba ahí solo porque Silas se había quedado con Timoteo en la ciudad de Berea. Pero sin duda alguna, al sentir el dolor de la soledad y sabiendo lo difícil que sería es compartir el evangelio entre esta gente que era tan arrogante e inmoral en Corinto, sin tener a alguien que lo alentara o lo apoyara, Dios, con toda su bondad, le trajo a un grupo de amigos, un matrimonio por el nombre de Aquila y de Priscila.
Y ellos hacían también casas de campaña como él. Entonces, como ellos hacían lo mismo, empezaron a cultivar una amistad que duraría toda la vida. Y ahora esto no es una coincidencia de que ellos se encontraron en el camino y de que esto fue porque el Señor soberanamente decidió que ellos se conocieran y crearan una linda amistad para que lo ayudaran cuando él se sentía triste. Y si se lo hizo, él lo hizo por Pablo, eso lo hará él por usted. Cuando usted se siente solo o se siente aislado, usted fíjese lo que dice aquí la Biblia. Nos dice cómo la Biblia nos recuerda acerca de las amistades, nuestra necesidad de amigos y cómo buscar a un amigo. Alguien va a venir aquí a darle fortaleza en su relación con Cristo en vez de corromperlo. Usted ve, cuando usted busca al Señor, usted también tiene su parte al crear amigos. Usted tiene que ser proactivo, usted tiene que estar en el lugar correcto y para encontrar un amigo correcto puede ser en una iglesia donde usted va a tener la habilidad de conocer gente que tiene ideas similares a usted. Pero escuche con atención. Pero fíjese. Usted tiene que recordar que un amigo bueno debe de ser la persona que usted podría ser para alguien más. Usted ve, nadie quiere ser amigo de una persona que está obsesionado consigo mismo, solamente hablan de ellos mismos, de sus intereses y no presta ningún interés a la otra persona. Nadie quiere ser amigo de esa persona. Una amistad tiene dos lados. Gente que se cuida y se sirve y se tienen interés el uno por el otro, hablan ambos, uno habla y el otro escucha. Tim Keller, en el libro que dice La libertad de olvidarnos de nosotros mismos, habla de cómo C.S. Lewis habló de este problema de la obsesión con uno mismo y dijo esto. C.S. Lewis era un cristiano que hizo una brillante observación acerca del Evangelio. Habla de la humildad al final del capítulo del orgullo. Y si nosotros fuéramos a conocer realmente una persona que es humilde, dice Luis, nosotros nunca encontraríamos de ningún modo una persona que se considera que es humilde. Ellos nunca nos dirían que son humildes, ellos no nos dirían que le importa más otra gente, porque la gente que habla de eso es una gente que está realmente obsesionada consigo mismo. Si usted quiere conocer a una persona que es humilde, es cuando conoce una persona que está realmente interesada en otros más que en sí mismo, porque la esencia del Evangelio es la humildad, es no pensar solamente en mí, en mis necesidades, ya sea mucho o poco, pero es pensar menos de mí, más de otros. Qué grandes palabras, qué sabiduría. O sea que si usted quiere tener un amigo, simplemente usted tiene que ser amigable y esto envuelve que usted tiene que tener un interés genuino por otros. La primera cosa que el Señor nos da y que le dio a Pablo para motivarlo es amigos en su tiempo de soledad. Y lo segundo, le dio los medios de encontrar dinero para sus necesidades. En el capítulo 4 le dice que todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. Ahora, lo que vemos aquí es de que Pablo empezó su ministerio en Corinto, primero que nada en una sinagoga de judíos en la ciudad, tratando de persuadir a la gente de que Jesús era el Mesías prometido. Pero le diré que él no tenía la habilidad de seguir su trabajo al 100% del modo que él hubiera querido, porque él tenía que hacer esto en un modo muy limitado, porque en vez de estar evangelizando a toda la gente todos los días de la semana, solamente lo podía hacer el día sábado, que es el día de descanso, y la razón de esto era porque era el día que él tenía libre. Ahora, y la razón por la que él estaba tan ocupado haciendo las casas de campaña era porque él necesitaba dinero para vivir, para pagar por sus necesidades. Y sin duda alguna esto debió haber sido algo muy difícil y a lo mejor lo desalentaba. No porque él no quisiera trabajar, era porque su labor era esparcir el evangelio y él no lo podía hacer. Pero al tener que dedicar su tiempo al hacer sus tiendas de campaña, él dejaba de hacer lo que él tenía que lo que el Señor lo había mandado. Entonces,
fue lo que él necesitaba era el dinero para poder liberarse de eso y tener la habilidad de predicar de tiempo completo. Así que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia y trayendo con ellos trajeron un regalo, una ofrenda de amor que la iglesia de los filipenses le habían mandado a Pablo. Entonces, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia y le trajeron con ellos este regalo, eso fue lo que le cambió la vida a él. Así que le dio esto la habilidad a Pablo de dejar de hacer lo de las tiendas de campaña para poder dedicarse de tiempo completo al ministerio de la palabra. Ahora, todos nosotros necesitamos dinero, sin duda alguna, para nuestras necesidades, para pagar nuestras cuentas. Y a veces puede ser muy difícil cuando no hay dinero suficiente. Pero usted sabe, la Biblia nos dice que el Señor es el que nos provee el dinero. Y ahora, en adición de darnos para nuestras necesidades, nos da un trabajo. Y es así como nosotros encontramos cómo servimos con nuestro dinero a otra gente. Hay dos importantes principios acerca de lo que es la responsabilidad financiera. El primero viene de que Dios recompensa a la gente que trabaja duro por su dinero, mientras la flojera resulta en la falta de habilidad de cubrir nuestras necesidades. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Nosotros vemos en el Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. En Proverbios 6:8 dice, mire, nos está diciendo un ejemplo del el trabajo duro que él recompensa. Dice, ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge su cosecha para su sustento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos como Pablo está hablando directamente acerca del asunto de la flojera y él dice en el Tesalonicenses 3 del 10 al 12, y cuando nosotros estábamos incluso fuera de la palabra, que cualquier persona que no trabaja no comerá, y oímos que entre ustedes si vive una vida sin disciplina, que no trabaja, usted no recibirá. O sea que si usted constantemente carece de dinero para las necesidades de la vida, usted tiene que examinar su vida. ¿Está trabajando duro? Y si no lo hace así, arrepiéntase y cambie y póngase a trabajar fuerte. El segundo principio bíblico con respecto a cómo la providencia financiera del Señor es que cuando nosotros somos generosos con otros, el Señor es generoso con nosotros. Y aquí nos enseña en el capítulo de Corinthians cómo Pablo dice que es importante ser generoso y cómo él tomaron una colecta de dinero para ayudarlo a él. Y cuando ellos hicieron esto, él dice que el Señor va a suplir para las necesidades de todos esos creyentes que liberalmente y generosamente ayudan a otros. Y esto es lo que él puso en el segundo libro de Corintios del 9, del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno del que propuso en su corazón no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para vosotros, a fin que teniendo siempre todo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Ahora, en esencia, lo que Pablo estaba diciendo aquí es de que si usted es barato y tacaño con otros, entonces Dios sin duda alguna va a tratarlo del mismo modo. Si usted es generoso al darle a otros, al compartir, entonces el Señor va a ser igual de generoso con usted. Eso es exactamente lo que vimos en la vida de la gente que es muy generosa, creyentes que son muy generosos como esta iglesia de Filipenses. Nosotros vimos en Filipenses 4, vimos que esta iglesia era una iglesia muy generosa, muy buena, llena de amor. Y más de una vez ellos mandaron un regalo financiero a Pablo.
Y nosotros aquí vimos como Pablo nos explicó que él había aprendido a estar satisfecho, ya tuviera mucho o poco dinero o no dinero. Aún así él se regocijaba en haber recibido este regalo porque él decía no lo necesitaba, pero él estaba totalmente agradecido de haberlo recibido porque iba a beneficiarlos a ellos en un futuro. Porque al dar ellos, el Señor les estaba colectando su recompensa en el paraíso. Pero mire lo que les dijo Pablo en los Filipenses acerca de la generosidad en el libro de Filipenses, no solamente ahora, pero en el futuro y cómo nos afecta en cada momento. Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, escuche bien con esto. Esta es una promesa hecha por el Señor, pero no para todos los cristianos, solamente para aquellos cristianos que son generosos con otros, como eran los de esta iglesia de los Filipenses. Es una promesa para la gente que es generosa con otros. Es esa promesa que si usted ha sido generoso con otros, usted sabe que el Señor va a ser generoso con usted y le va siempre a suplir para todas sus necesidades. Él está hablando de las necesidades físicas. Y las riquezas del Señor son infinitas y nunca acabanlas. Nunca se van a acabar. Así que si usted se siente desalentado acerca de sus finanzas, usted considere qué tan generoso o tan tacaño ha sido con otros. Y si usted ha sido una persona que no es generosa, entonces cambie ahora y empiece a ser generoso. Empiece a tener ese corazón. Pero también le quiero decir que tenga cuidado acerca de la motivación del por qué hace las cosas. No es simplemente recibir dinero para gastar el dinero en lujos para usted mismo. Eso no es lo que yo le estoy diciendo. La motivación tiene que ser el amor por otra gente. Por eso usted comparte. Y como resultado de esa generosidad amorosa, es aquí como el Señor le va a dar ampliamente a usted para que usted pueda cuidar y atender todas sus necesidades. Porque entre más dinero usted recibe, usted más dinero da. No se trata de usted, se trata de otros. Y aquí fue donde nos quedamos la última vez cuando estudiamos el capítulo 18. Y estamos viendo cómo el Señor le da aliento a Pablo cuando provee dos cosas: amigos para su soledad y fondos para sus necesidades. Y procedemos a ver aquí como Lucas nos dice que el tiempo de Pablo en Corinto nos dice que la tercera cosa que el Señor le proveyó a Pablo también les dio algo muy grande a este siervo de él. Le dio el fruto de su trabajo. Y vemos ahí. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Y era una vez que vimos en el versículo 5 que Pablo tuvo la habilidad de estar devoto a un tiempo completo de ministerio evangelizando a la gente judía en la ciudad de Corinto. Lucas nos dice que esto no fue muy bien. Nosotros vemos que en esta comunidad judía donde Pablo estaba proclamando a Cristo, la gente judía de Corinto se oponía al mensaje del evangelio y ellos lo hacían del modo resistiéndose, discutiendo en contra de Pablo. Lo que él quería decir, lo que él quería expresar. Ellos eran hostiles y decían que él estaba blasfemando usando el nombre de Cristo. Así eran de hostiles ellos en contra del evangelio, por lo que Pablo decidió que en contra de esta gente, cuando llegó un cierto modo de oposición que era exagerado, Dios le había instruido a ellos: tú no pongas tus perlas, no se las des a los cerdos, porque ellos solamente las van a aplastar. Ahora, en vez de que él en silencio se retirara de ese lugar, Pablo quería que la gente entendiera la gravedad de la hostilidad al negarse a Cristo. Y él hizo algo muy dramático para ilustrar este punto. Primero él sacudió el polvo de su ropa, lo cual era un modo simbólico de esos días de decir que él estaba rechazándolos a ellos en el sentido de que así se comunicaba de que él ya había
ya había llegado a su punto en el que ellos habían tenido la oportunidad de saber del Mesías, pero lo rechazaron. Así que lo que hacía Pablo en este momento, él se sacudía el polvo de la ropa porque era un modo tradicional judío de expresarle a alguien que ya estaba finalizado. Nadie quería tener nada que ver con la otra persona. Ellos entendían bien esto. Es como si hoy en día dijéramos, me voy a lavar las manos de esta situación. Se ha terminado. Yo sigo adelante. Perdón. En segundo lugar, en adición de sacudir su ropa y el polvo de la misma, Pablo les dijo estas palabras: que la sangre esté sobre tu cabeza, yo estoy limpio. Y ahora él quería completamente quitarse de la responsabilidad de su respuesta de ellos contra el Evangelio. Al rechazar el mensaje de Cristo, Él les dijo, yo ya he terminado, yo ya acabé de tratar de evangelizarlos, de ahora en adelante yo me voy a ir a evangelizar a los gentiles. Y esto no quería decir que él nunca iba a predicar a gente como ellos. Él dijo en este lugar que en esta ciudad de Corinto, él ya había tenido suficiente y se iba a empezar a enfocar en los gentiles de la ciudad. Esto era solamente enfocarse en otro grupo de gente en la ciudad. En vez de la gente judía, se iba a ir a los gentiles. Y cuando él sacudía el polvo de su ropa, les dijo estas palabras en el versículo 7. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo que adoraba a Dios y vivía al lado de la sinagoga. Dejando a la gente, nos está diciendo aquí Luke que Pablo se fue y estableció un ministerio exactamente al lado de la sinagoga, en una casa de un hombre que se llamaba Ticio Justo, que está identificado aquí como un hombre que amaba al Dios. Aunque él era un hombre gentil, era un hombre que creía en el Dios de Israel. Y fue aquí mismo, en la casa de este hombre, en el cual Pablo empezó a reunirse con aquellos que, a diferencia de la gente de la sinagoga, era gente que quería oír acerca de Cristo y recibir la instrucción bíblica de parte de él. Pero aparentemente otra gente de la sinagoga fueron y siguieron a Pablo hacia esa casa al lado de la sinagoga para continuar escuchando lo que él tenía que enseñar. Y uno de ellos fue un hombre muy prominente dentro de la comunidad judía, como lo vemos en el versículo 8. Y aquí dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Así que un hombre que se llamaba Crispo, al cual Lucas lo identifica como el líder de la sinagoga, vino a fe en Jesucristo, así como toda su casa y muchos otros corintios, y fueron bautizados en obediencia a la ley del Señor. Así que el Señor estaba bendiciendo el ministerio de Pablo al dándole fruto a su labor, en la forma de gente que se convertía a Cristo. Y sin duda alguna, esta era una gran motivación de Pablo, porque después de todo este trabajo evangelizando una sinagoga, donde no había nadie que estaba siguiendo a Cristo en ese momento. Escuchen, no hay más gran esperanza para un líder cristiano que el Señor lo bendiga con gente que responde positivamente a su ministerio. Y cualquier persona como líder debe de entender esto. ¿Cómo se siente como un hombre como Crispo y otros que responden al fruto? Usted posiblemente no va a ver a toda la gente convertida bajo el ministerio de Pablo, pero el principio aquí es que Dios motivó y nos motiva a nosotros al afirmándonos que nuestra labor por Él no es en vano, que Él nos está usando y que la gente está siendo bendecida por nuestro ministerio hacia ellos. Y el Señor tiene su propio modo de dejarnos saber que Él nos está usando. Algunas veces es por una carta de motivación. Algunas veces es una palabra de agradecimiento de alguien al que usted ha compartido. Algunas veces usted lo puede ver en el mundo que la gente está creciendo espiritualmente por la influencia que tiene la enseñanza en sus vidas. Pero en cualquier forma de la que ésta venga, el Señor le va a dar lo va a motivar para continuar en su trabajo y enseñarle que no es en vano, que usted está haciendo un impacto en la vida de alguien. Pero es así.
Es como Dios es amoroso, que nos deja saber en el tiempo correcto, cuando usted se siente desolado, Él le da esa esperanza, Él le enseña el fruto de su trabajo. Imagínese cómo se sintió Pablo cuando vio a este hombre que tanto lo negaba, él convirtiéndose a Cristo. Y de toda la gente de la sinagoga tendría que ser el líder de la misma que vendría a creer. Ahora, dentro de esa misma motivación y alegría, Pablo sabía que el problema empezaba a crecer, porque no solamente que la gente al lado en la sinagoga estaba furiosa de que él se había movido a una casa al lado de ellos, pero alarmados de que el mismo líder de la sinagoga se había convertido. No quiere decir que él era el rabino, él dice solamente un líder, pero era un hombre responsable de asegurarse que la sinagoga estaba bien, que el edificio estaba bien, que los servicios estaban haciendo. Él no era el rabino, este hombre del que hablamos. Pero el punto de que estamos hablando es muy importante que entienda que en esta comunidad judía, este hombre está dejando esta sinagoga con toda su familia y se convierten en creyentes en Jesucristo, y todo porque ellos creen en la palabra que le compartió Pablo. Y la gente que no era salva, judía, estaba furiosa. Así que Pablo estaba muy familiarizado cómo la gente judía en otras ciudades había respondido con envidia, porque él sabía por las experiencias pasadas que la gente judía de cómo iban a responder cuando alguien de su propia carne había dejado la sinagoga por creer en Cristo. Resultó muchas veces en cómo había sido él perseguido y expulsado de las ciudades, y Pablo anticipaba que la gente judía de Corinto reaccionaría del mismo modo. Así que como resultado él estaba asustado, tenía miedo de que fuera violentamente atacado. Y eso lo sabemos porque enseguida lo que nos dice Lucas en este libro es que el Señor vino a él y le dio la imagen de que no tuviera miedo. Le dijo a mí, ya le había dado amigos, ya le había dado dinero, ya le había dado fruto, y ahora le da el aliento. En el versículo 9 dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Lucas nos dice así que una noche, mientras Pablo tenía dificultad y miedo, el mismo Jesús habló con él en una visión, diciéndole que no tuviera miedo y que continuara hablando y evangelizando. Y la razón por la que él ya no tenía miedo y tendría que continuar tiene tres facetas. La primera es de que el Señor estaba con él. Y nos dice que él le dijo: yo estoy contigo. Pablo ciertamente sabía esto, porque este es el principio básico de la Biblia. Es una verdad que dice que el Señor está con su gente, que Él siempre está presente. Y eso lo sabía Pablo. Pero Pablo necesitaba que alguien le recordara esa verdad, que el Señor estaba con él en ese tiempo difícil. Y saben que así es como el Señor nos da ánimo a nosotros. Él nos recuerda cuando nosotros tenemos temor, por medio de su palabra, que Él está con nosotros, que Él nunca nos va a dejar, no nos va a abandonar, y que Él siempre estará con nosotros en cada circunstancia en nuestro caminar. Él es nuestro pastor, Él nos va a guiar por los valles de nuestra vida. Ahora escuchen a las palabras de aliento que dice el Señor cuando nos está hablando en el libro de Isaías, en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y fíjense, eso es exactamente como Él calma nuestros miedos y nos recuerda de su presencia. Nos dice que Él nos va a dar aliento, fortaleza, y que Él con su mano nos sostiene cuando nos sentimos débiles y en gran necesidad.
Y esto es por lo mismo cuando el Señor nos dio la gran comisión de que tenemos que ir a ser discípulos en todas las naciones. Él sabía que no sería fácil, así que Él puso estas palabras: yo estoy contigo siempre, incluso hasta el final de la tierra. Él siempre dice: yo voy a estar contigo mientras tú hagas discípulos. Así como estuvo Él con Pablo, así el Señor está con nosotros y con usted. Y esta es la respuesta a nuestros miedos, a sus miedos, esa presencia constante de Jesucristo. En segundo lugar, Pablo nos dice que Pablo ya no tenía miedo porque Jesús le había recordado de su protección y le dijo: no, ningún hombre te atacará ni te dañará. Y como en otro lugar había él sido dañado físicamente, pero esta vez el Señor le dijo que Él no permitiría que nada le pasara. Y esta era una promesa específica a Pablo, en el cual no es una promesa en general para todos los cristianos, porque los creyentes muchas veces han sido atacados, incluso asesinados por su fe. Pero en este momento Él está diciendo que Dios es soberano sobre nuestras vidas y que podemos descansar al saber que nada va a pasar a nosotros sin que el Señor lo permita. Y cuando el Señor trae algo a nuestra vida es por nuestro bien, porque Él nos hace acercarnos más a Él y crea un carácter más cercano a sus enseñanzas. Así que si Él permite algo en nuestra vida, y incluso hasta la muerte, será porque vamos a ir a su presencia y está mejor ahí que acá. Y aparte de todo eso, Él ha hecho una promesa de que podemos contar en Él para darle todo, porque nos va a dar toda la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier situación que enfrentemos, porque su gracia siempre es suficiente. La tercera razón por la que el Pablo nos dice que no debemos de tener miedo al predicar a los corintios es porque le dijo: yo tengo mucha gente en esta ciudad. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el Señor cuando le dice a Pablo que continúe su ministerio? Escuche con atención. Lo que Jesús le dijo a Pablo es que había mucha gente en la ciudad de Corinto que no estaba salva, pero ellos serían salvos porque Dios los había elegido a ellos para salvación, y así ellos serían salvos por el resultado del evangelio de Pablo. Y esto lo hemos visto muchas veces en la Escritura, que cuando Dios habla de su soberanía al elegir a la gente para su salvación, Él también habla de nuestra responsabilidad, de cómo nosotros somos responsables de compartir el Evangelio con otros, porque a veces por nuestro mismo testimonio el Señor lo puede usar para traer a los electos a sí mismo. Y eso es exactamente como nosotros sabemos que Dios usó a Pablo aquí. Él está diciendo a él que él continúe su ministerio de evangelizar a los corintios, porque aquí es donde ellos han sido elegidos para la salvación. Y es así como ellos van a ser salvos, será por medio de cómo Él les predica y les comparte la palabra. Así que no desista. Hay mucha gente que le dice: yo tengo mucha gente aquí en esta ciudad, posiblemente no son salvos, pero van a ser salvos conforme tú les proclamas el Evangelio. Usted recuerda a lo mejor este verso que vimos en Hechos 13:48. Ahí dijo: oyendo esto los gentiles se regocijaban, hablando del Evangelio para la gente gentil, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna, creyeron. Lo que quiere decir es que cuando estos gentiles escucharon el Evangelio, no era solamente para la gente judía, pero para ellos también. Ellos estaban absolutamente regocijándose, porque en medio de los gentiles el Señor mismo había encontrado gente para que creyera y tuviera vida eterna. El Señor los había elegido para la salvación desde el principio del mundo. Y entonces ellos vinieron a experimentar esta gran salvación al creer el Evangelio por medio del testimonio de Pablo, compartiendo a Cristo con ellos. Usted ve, desde el pasado, el Señor soberanamente ha elegido a su gente para la salvación, para poder experimentar la salvación aquí y ahora. Al escuchar el Evangelio, dar nuestro testimonio, y nosotros mismos compartimos eso, y así los electos vienen a fe en Cristo, pero ellos no vienen
a la fe sin escuchar acerca de la palabra de Dios. Y aquí Jesús le dijo a Pablo en esa visión de la noche que no desistas, Pablo, sigue adelante, porque tú vas a ser un instrumento humano para traer a mucha gente electa en esta ciudad a salvación. Qué gran palabra de aliento el Señor le presentó a Pablo. Le dijo que no tenía razón por tener miedo porque el Señor estaba con él, lo protegería y no dejaría que nadie lo dañara. Así que continúa dando su testimonio en esta ciudad porque el Señor lo va a usar para que sus electos vengan a fe. Y escuchen, estas mismas verdades deben de darnos motivación para que nosotros podamos continuar cuando queremos dejar a un lado nuestros ministerios. Usted no tiene idea cómo el Señor va a usar sus palabras y su vida. No porque usted no ve un gran fruto en lo que usted hace en su labor, no quiere decir que el Señor no va a usar lo que usted hace en su servicio. Mucha gente ha pasado así con los misioneros. William Carey, el padre de las misiones modernas, por muchos años no vio a nadie que se convirtiera, pero él no dejó eso atrás. Él siguió perseverando y eventualmente cambió el fruto de su trabajo. Por fin pagó. Así que por favor yo le diga, no tenga miedo, no tenga temor de la gente, continúe dando testimonio, aunque sea un lugar hostil, ya sea el trabajo, la escuela, hasta con su propia familia. Usted no sabe quiénes son los electos, así que sea fiel compartiendo el Evangelio, porque el Señor lo puede traer a su vida. Eso es exactamente lo que Pablo le dijo. Y ahí dice en el versículo 11 que él se quedó ahí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Y así vemos como Pablo continuó su ministerio entre los corintios. Se quedó ahí 18 meses enseñando la palabra del Señor. Sabemos que el Señor puso sus bendiciones en esta vida porque ahí una iglesia creció. Y todavía más y más de los electos vinieron a fe en el Señor. Y eventualmente Pablo, lo que pensó que tenía miedo el principio que pasara fue que los judíos hostiles se levantaran en contra de él, pero el Señor seguía fuerte en su palabra y su promesa que nadie lo iba a lastimar. Y esto lo podemos ver en el versículo 12 al 17. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo iba a hablar cuando Galión les dijo, si ustedes judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara, pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres, de su propia ley, arréglense entre ustedes, no quiero ser el juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Estos se abalanzaron sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero Galión no les dio ninguna importancia al asunto. Usted ve en algún punto de los 18 meses de Pablo en esta ciudad, los judíos que no eran salvos estaban tan frustrados con la enseñanza y el mensaje de Pablo que decidieron tomar una acción legal al traerlo enfrente de la autoridad romana de la ciudad, el procónsul que se llamaba Galío, que era el gobernador de esa ciudad. Pero lo que leemos en estos versículos es de que mientras ellos acusaban a Pablo de persuadir a los hombres que adoraran a Dios de un modo contrario a lo de la ley de Moisés, me imagino, o la ley romana, me imagino, pero él estaba hablando de su ley de judíos, que sería la ley de Moisés. Galio no estaba interesado en lo que tenían que decir porque él veía que sus acusaciones contra Pablo eran un asunto interno entre las religiones judías. Así que él dijo que eso estaba fuera de su jurisdicción y no le importó. Él dijo, esto no es una ley romana, es una ley judía. Así que Galío rechazó ese cargo en la corte y les dijo que se retiraran, que se fueran de ahí. Y la gente molesta, los judíos molestos se frustraron, tomaron toda su coraje en contra de un nuevo líder de la sinagoga, un hombre que se llamaba Sóstenes.
y empezaron a golpearlo enfrente de Galio, el cual... ¿Y por qué harían eso ellos? Bueno, probablemente ellos estaban haciendo eso porque como líder de la sinagoga hubiera sido el que estuviera a cargo de presentar estos cargos en contra de Pablo, pero ellos empezaron a desquitarse con él, pero escuche con atención, porque le están hablando del mensaje del Evangelio de Pablo y cómo fue traído una corte romana. Es de que Lucas nos está diciendo y a todos los lectores que la cristianidad no está considerada como una religión que viola las leyes romanas. O sea que las creencias estaban oficialmente toleradas por los romanos de ese tiempo. Así que el judaísmo no estaban en contra de ellos, ellos toleraban sus creencias. Pero lo que la gente judía quería convencer a los romanos es de que ellos decían que el cristianismo estaba fuera de los límites de la ley de Moisés, que estaban enseñando cosas que no eran correctas y lo que ellos querían hacer en respuesta es que él no permitiera que la religión cristiana se compartiera, que no se pudiera compartir ahí en la ciudad. Pero cuando Galio les dijo que se retiraran y no les dijo que era algo ilegal, entonces aquí Pablo tenía la libertad de establecer, de evangelizar y compartirlo sin tener miedo a ser castigado, tal como el Señor se lo había prometido. Y él usaría la ley romana para protegerlo. Ahora, yo sé que este es un pasaje bastante largo, hay mucha información que procesar. Y el Señor nos ha enseñado aquí muchas cosas con respecto a cómo Él nos motiva y cómo motiva a la gente cuando se siente desanimada, triste. Él nos va a dar siempre lo que necesitamos, amigos si estamos solos, dinero si tenemos necesidades, fruto para nuestro trabajo y la fortaleza cuando nos sentimos débiles. Así es como el Señor motivó a Pablo y así es como el Señor nos va a motivar a nosotros también. Así que su responsabilidad es aplicar estas verdades, no en otra gente, sino en usted mismo, para que el Señor empiece a crecer su apoyo en usted. Y si usted no ha conocido al Señor, usted necesita más que motivación, usted necesita la salvación. Y el Señor nos ha dado ese regalo cuando nos mandó a Jesús a morir en la cruz como un sustituto por toda la gente como usted, como yo. Gente pecadora que necesitaba a alguien que la rescatara del juicio del Señor que vendrá algún día. Porque Él es santo y Él tiene que castigar el pecado. Cristo es el único al que podemos ver, porque Él murió en la cruz para pagar por los pecados. Yo le digo a usted, venga a Él, deje que sea su refugio, su fortaleza, su ancla. Como cantamos más adelante, la sangre preciosa de Dios. ¿Qué puede quitarnos ese pecado, esa mancha? Solamente la sangre de Jesús. Así que yo le digo, arrepiéntase de su pecado, venga a Jesucristo. Si usted quiere hablar con alguno de nuestros pastores acerca del Evangelio de Jesucristo, yo le digo que cuando cerremos el servicio, venga aquí a la parte de enfrente y alguno de nuestros pastores estará dispuesto aquí, contento de ayudarlo. Y antes de cerrar, tenemos unos amigos especiales. Quiero mencionarles que tengo un par de amigos que son muy queridos. Tim y Cindy Kuhn están visitando hoy. Ellos son amigos queridos. Tim es un pastor de una iglesia en Connecticut. Tim y Kuhn han sido misioneros y tienen una iglesia en Connecticut. Yo nomás quiero que Tim venga aquí enfrente y que nos cierre en oración. Qué gran alegría el venir aquí a alabar con ustedes esta mañana. Estamos muy contentos por Lakeside y por su amor que nos han enseñado el amor de Jesús tantas veces.
Así que mientras él da este mensaje, yo nada más quiero cerrar esta oración. Yo conocí a una mujer que se llama Lisa, que creció en el catolicismo y la llevé al Señor. Hace 2 semanas antes de Navidad ella se sentía muy desanimada y triste, así que yo le mandé una nota, un correo diciéndole, estamos orando por ti. Y yo le puse el capítulo de Proverbios, confía en el Señor. Ese domingo vino Lisa y dijo, Pastor Tim, mire esto. Ella había imprimido los 2 versículos de Proverbios 3, 5, 6. Los puso en su cartera y dijo, esto me ha ayudado mucho. Eso es lo que hace cuando usted hace con su apoyo en Connecticut. Nosotros damos esperanza y cuando usted ayuda, ellos nos ayudan a nosotros y así nosotros seguimos dando a conocer el nombre de Jesucristo. Oremos juntos. Señor, te amamos. Gracias por tu palabra. Gracias que tú eres a quien necesitamos, nuestro pastor, nuestro refugio, nuestra fortaleza, donde el que nos da paz, el dueño de nuestra salvación, el que ha compartido el evangelio con nosotros para salvar nuestras almas. Gracias por salvar a Lisa, porque ella es parte de esta familia de Lakeside y estamos muy agradecidos por lo que tú estás haciendo en la vida de la gente. Ayúdanos a estar comprometidos al salir de este lugar y ser gente que motiva a otros para tu nombre. Pedimos todo esto en tu nombre precioso, en nombre de Jesucristo. Amén.